días a todos. Hola, buen día. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar entonces. Te iba a dejar el link de la presentación anterior, así ya lo tienen. Lo mandamos al correo para que ustedes puedan tenerlo y agregamos también la presentación. La idea de hoy era ver un poco más más de cerca de compraventa internacional. Vamos a hacer digamos, un breve repaso, si bien casi todos tenemos presente el contrato de compraventa, vamos a marcar aquellas cosas que en función de la Convención de Viena, que es este tratado que nos regula a muchos países y que tenemos un derecho común en materia de compraventa internacional, y me parece que por ahí vamos a marcar algunas cosas que a nosotros nos puede interesar como abogados, más allá eh, de la letra chica, digamos, de la convención, que está tratada bastante parecido o bastante similar a lo que nosotros tenemos hoy en la regulación del Código Civil y Comercial, con lo cual no nos va a resultar tan ajeno. Pero sí me parece que desde el punto de vista práctico hay algunas cuestiones que nosotros podemos llegar a advertir, digamos, en el ejercicio de la profesión y que ustedes van a advertir. Entonces, probablemente algunas cositas yo las diga más rápido o las pase por encima, como somos bastante pocos. eh, Propongo que cualquiera que me quiera interrumpir, que quiera sumar algo o quiera preguntar algo, lo haga en cualquier momento, así no se hace tan tedioso este, la, la charla. O sea, que sea realmente una charla y no sea tan expositiva de parte mía. Así que yo lo único que voy a tratar es de más o menos de dar un panorama y acomodar un poco eh, los temas. Como compraventa es muy largo, ¿sí? Tomamos normalmente la Convención de Viena como un parámetro, si bien es probable que en la mayoría de los casos apliquemos Convención de Viena por ser un derecho común. este, También es probable que en algunos casos la Convención no se aplique por expresa exclusión de las partes del derecho aplicable. Ahora, más allá de eso, muchas de las compraventas se van a regir por esa convención y en la práctica lo que nosotros leemos en la convención normalmente es lo que ocurre, o en la mayoría de los casos ocurre siempre, obviamente haciendo la alusión que nosotros vemos más contratos o compraventas entre pequeñas y medianas empresas y fuera de lo que es exclusivamente commodities, que por ahí tienen usos y costumbres bastante por ahí diferentes a lo que las empresas industriales o manufactureras pueden realizar. Entonces lo distinguimos en una parte, primero un pequeño repaso sobre la convención y ver algunas cuestiones que hacen a la oferta, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos vamos a ver que no tenemos un contrato formal. Los contratos que se hacen hoy en día son a través del intercambio de documentación. Uno hace una oferta y el otro la acepta, y las condiciones del contrato que nosotros podemos llegar a ver están ahí en esa oferta. Y los problemas que nosotros encontramos están en la redacción o en el contenido de esa oferta, que es el símil del contrato para nosotros. Nosotros vamos a ir a buscar esas condiciones del contrato en la oferta. Entonces, me pareció marcar algunos puntos sobre esa oferta que la mayoría de los casos, cuando vemos casos, nosotros ya intervenimos en ofertas ya realizadas y en problemas que se generaron por la oferta, y en realidad es muy raro que alguien te venga a preguntar, como si te preguntaría para realizar un contrato de compra-venta, alguien te pregunte cómo tengo que hacer esta oferta. No teniendo en cuenta o no por ahí tener el conocimiento de que la oferta va a ser su contrato, va a ser efectivamente el contrato una vez que se le acepte la otra parte. Entonces, tanto cuando tengamos que el cliente nuestro tenga que realizar la oferta, como cuando reciba una oferta de afuera,
el análisis de la oferta debería ser una cuestión que deberían hacer los abogados, ¿no? Más allá de si después se redacta o no un contrato escrito. Eh, Después hago un breve paréntesis por los Incoterms, porque es una manera, un uso y costumbre realmente utilizado y generalizado, cosa que es muy probable que alguien pueda realizar una compraventa sin una compraventa sin Incoterms. Y a lo último vemos algo de obligaciones y de obligaciones de las partes, enfocando más que nada en algunos aspectos que son específicos de la compraventa internacional. Entonces, eh, después voy a hacer un breve repaso. Entonces, les vuelvo a repetir, si alguien me quiere interrumpir o quiere preguntar o quiere acotar algo, me lo hace directamente, ¿no? No es necesario que yo voy presentando y por ahí surge alguna duda eh, Disculpe, doctor, durante yo no la entendí la charla. última parte. Bien. Disculpe, no sé si me Sí, escucha. sí, te escucho. No, lo que voy a hacer ¿Hola? es un breve repaso, no Sí, sé si me no, escuchás, Roxa. sí, sí, ahí escucho. Hay Voy a mucho hacer un breve tránsito acá y repaso justo cuando... de las obligaciones, ¿sí? Bien, Eh, sí, puede ser, puede ser. Entonces, lo vamos a hacer a través de una presentación solamente para ordenar más o menos, digamos, eh, solamente para ordenar la charla y nada más. Eh, no sé si ahí lo están viendo. sí, Bien. Para hacer un breve, a ver, lo que nos interesa a nosotros, si bien nosotros, como les decía al principio, estamos bien acostumbrados a ver compraventas de diversos momentos, hay cosas que realmente son diferentes en la compraventa internacional y en eso hago el punto. Si uno dice, bueno, ¿qué diferencia puedo encontrar en una compraventa internacional? Bueno, básicamente una de las cosas es el transporte. Evidentemente, a nivel local no utilizamos, no se utiliza ni el medio marítimo ni el medio aéreo. Y el medio de transporte terrestre tiene su particularidad también. Entonces, ya el transporte o la manera de hacer llegar las mercaderías que son objeto de la compraventa es una diferencia importante porque nos introduce un contrato de transporte que es muy diferente a las formas de envío que podemos tener a nivel local o interno, ¿no? Otra cosa diferente son los medios de pago. Si yo tengo medios de pago absolutamente diferentes, que tienen usos y costumbres diferentes, reglas que son de origen privado incluso, que hace que los medios de pago mayormente sean desconocidos por la gran mayoría de los abogados e incluso les diría hasta de contadores que desconocen, digamos, los medios de pago propios del comercio internacional, ¿sí? Hoy encontramos cartas de crédito documentarias, obligaciones o órdenes de pago documentadas, órdenes de pago simple, cobranzas documentarias, son todos medios de pago que incluso se regulan no por normativas bancarias, sino como vamos a ver en materia importante, son normas que se han regulado a través de entes privadas y que de alguna manera sistematizó los usos y costumbres de la forma o los instrumentos de pago que hoy tenemos en el exterior. ¿Sí? Algunos son más conocidos que otros. Los bancos que se dedican a comercio exterior desarrollan su actividad y hoy no hay manera de no tener una intervención bancaria. Hoy a nivel interno yo podría hacer una transferencia, podría hacer un montón de otros instrumentos que no vemos a nivel internacional. Hoy necesitamos el seguimiento de tanto de una importación como una exportación de los pagos que se hacen en función de esa compraventa por una entidad bancaria.
¿sí? Que además, otra vez, tiene un montón de reglamentaciones a nivel local, del Banco Central, que ponen el foco en cómo se paga al exterior y cómo se recibe o cómo se cobra del exterior. Los documentos complementarios tampoco los vemos a nivel local. Hablando solamente de algunos documentos, por ejemplo, la factura sería más o menos similar, pero tenemos certificados que no vemos a nivel local, certificado de origen, certificados fitosanitarios, intervenciones o licencias de terceros organismos. ¿Sí? Hay un montón, a veces, por ejemplo, un packing list, que es propio de la compraventa en función del medio de transporte que se utiliza. Digamos. Hay un montón de otros documentos que van anexados y que la empresa debe conocer y que a nivel interno no se utiliza. Obviamente, también la aduana. Acá aparece la aduana como un organismo muy importante por el cual tengo necesariamente que pasar, tanto para ingresar o para egresar mercadería. Con lo cual, ahí me aparece otro auxiliar indispensable hoy, que es el despachante de aduana. El modo de transferencia del riesgo toma mucha más importancia la transferencia del riesgo a nivel internacional, porque es algo que marca quién va a asumir el riesgo de pérdida o de deterioro de la mercadería en ese momento, desde que sale del vendedor hasta que llega al comprador. Y eso está marcado a través de las cláusulas que después vamos a ver en Incoterm, pero también la convención hace alusión a esta transferencia de riesgo. ¿Cómo se calcula el precio? Bueno, algo pasamos la vez pasada sobre el cálculo de precio a nivel tanto para vender como para comprar, es muy diferente, ¿sí? Porque también me modifican en cierta medida las bases imponibles para el cálculo de los tributos aduaneros específicamente. Los tipos de seguro también son bastante diferentes. Hoy, más allá de que tenemos cláusulas también, o órganos o entidades privadas que han instrumentado seguros, sobre todo en materia marítima y aérea, pero son bastante específicos y también muy desconocidos por el resto de los seguros que solemos conocer, y que tienen cláusulas muy específicas, incluso de exhibición de responsabilidad. Eh, las cláusulas contractuales, bueno, ahí podemos tener algunas más o menos raras, pero en general, bueno, son cláusulas que también podríamos perfectamente ver a nivel local. Es decir, que esta diversidad de cosas que hace que la compraventa internacional sea más compleja, como veíamos la vez pasada, no necesariamente hace que el contrato en sí mismo, más allá de que esté formalizado o no, tiene un montón de contratos periféricos que se juntan con esa compraventa internacional, que tienen que ver con todas estas relaciones, ¿no? Con el transporte, con el despachante, con el banco, con los seguros, bueno, toda esa maraña que hace contrato de compraventa, que no sea una cosa demasiado simple a la hora de analizar y que uno debería tener en cuenta. Que eso es lo que hace la dificultad respecto a una compraventa de una cosa mueble a nivel local. Eh, Pasando por ahí, les dije, bueno, tomo como referencia la Convención de Viena. ¿Y por qué la Convención de Viena, que es una convención de 1980, que Argentina más o menos la suscribió en la década del 90? Necesariamente hoy es importante porque quienes suscribieron los países a nivel de esta convención nos genera de alguna manera un derecho común, ¿no? Entonces, la convención de Viena hoy tiene debe andar por los 180 y algo de países en los cuales son o han adherido y están permanentemente adhiriéndose, porque es una convención abierta que permite la adhesión durante, digamos, hacia el futuro, con lo que hace que hoy toda prácticamente América Latina esté dentro de esta convención. Uno de los más renuentes será Brasil, y a partir del 2014 también se incorporó Brasil, pero también tenemos países que tienen economías y derechos muy diferentes al nuestro, ¿no? Derechos que son más anglosajones o de raíz más anglosajona, como en el caso de Estados Unidos, de Inglaterra o de Australia incluso, o países con economías muy cerradas, ¿sí? Como Cuba o Rusia, el sudeste asiático, China.
decir, hay un montón de países que están dentro de esta convención y con los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales, con los cuales probablemente en la mayoría de los casos apliquemos esta convención. ¿Y por qué? Porque en la mayoría esta convención se aplica cuando alguno de los países o el derecho aplicable de uno de los países es contratante. Es decir, podría un argentino con otro extranjero cuyo país no es adherente a esta convención, pero si se aplicara en ese caso el derecho argentino, también sería aplicable la Convención de Viena, sería como nuestro derecho interno y ya internalizado. Con lo cual, es muy probable, les decía, que en la mayoría de los casos se aplique y, por contrario sensu, no se aplicaría en aquellos casos en los que específicamente las partes excluyeran la aplicación de esta convención. Básicamente lo que dice la convención es que las partes tienen que estar en estados diferentes para poder aplicar. O sea, las empresas o las sedes sociales de esas empresas, de comprador y vendedor, tienen que estar en estados separados y no importa si son de la misma nacionalidad o no, no tienen en cuenta ni la nacionalidad ni el carácter civil o comercial que puede tener contrato o las partes. Con lo cual, bueno, hoy no tendríamos ese problema. Por ahí antes nosotros teníamos la división entre contratos de compraventa civil y comercial, hoy lo tenemos unificado, pero eso no interesa a la convención. Por eso lo que interesa es que las partes o las empresas que van a ser compradores y vendedores estén en diferentes estados. Eh, y no aplica la convención en algunos casos que después ahí en los primeros artículos de la convención lo van a encontrar, pero básicamente son subastas públicas, trae la particularidad de que no se aplica a la compraventa de aeronaves y buques que no entra, a la compraventa de energía, de electricidad, subastas públicas, bueno, algunas pocas que no tienen que ver, digamos, con la empresa, sino por ahí con otro tipo de actividades comerciales que pueden realizar los estados, o sea, que no tienen demasiada importancia. Ahora, incluye dentro de este convenio a los contratos de suministro, que hoy nosotros lo tenemos perfectamente diagramado o regulado en el código nuestro, pero el contrato de suministro lo considera como aplicable esta convención como si fuese una compra-venta, salvo en algunos casos en los que digamos, el que encarga la mercadería, es decir, el comprador de la mercadería, asuma o la obligación en ese contrato de entregarle una parte importante de los insumos, digamos, esos insumos o materiales necesarios para que el otro fabrique. Digamos. Se me ocurre cualquiera, hoy podría eh, decir que, bueno, exporto o le doy, quiero comprar biodiesel que se hace en otro país, pero yo le doy el cereal para hacer el biodiesel. ¿No? Sería un ejemplo. Si yo le doy toda la materia prima, bueno, eso lo excluye, digamos, después uno termina comprando el biodiesel, pero no estaría entrando dentro de esta convención. Y lo mismo si la parte que entrega la mercadería, su principal obligación es servicio con mano de obra, que tampoco entraría. Debe, está de alguna manera limitando exclusivamente a la producción de bienes materiales, básicamente. ¿Qué regula y qué deja de regular? Bueno, esto es importante porque digo, bueno, hay algunas cosas que están reguladas y otras que vamos a tener que ir al derecho aplicable a cada caso en particular. Formación de contrato, que vamos a ver que es muy similar a nuestro código. Las obligaciones del vendedor y comprador también no se distinguen demasiado, pero vamos a hacer hincapié en esas cosas que decíamos que son diferentes a lo que haría una compraventa local. Transferencia de riesgos, ¿sí? De mercaderías. Bueno, acá, si bien la convención lo trata, hoy particularmente tiene poco uso debido a la inclusión de estos 5 terms que vamos a tocar un poco por encima, donde la transferencia del riesgo es muy importante. Con lo cual, la parte de transferencia del riesgo no dice nada diferente de lo que dicen los 5 terms, pero al estar regulado por una cláusula especial, tiene poca aplicación al utilizarse más los 5 terms.
y las acciones de incumplimiento del contrato y la exoneración de responsabilidades, que no la vamos a tratar específicamente porque, bueno, son también situaciones o que nosotros ya tenemos incorporados, como la resolución contractual o algunos tipos, generalmente las acciones de incumplimiento en esta convención están miradas desde el principio de conservación del contrato, con lo cual lo último, la resolución es, digamos, la última acción probable y posible siempre y cuando haya determinados requisitos. O sea, pone ciertas restricciones a las acciones que por un incumplimiento puede hacer. ¿Sí? No la vamos a tratar porque, digamos, demasiado largo, pero cualquiera de nosotros que lo lea lo va a entender, digamos, no sale del vocabulario normal que nosotros conocemos de una compra. Eh, ¿Qué aspectos no regula? Bueno, no se mete respecto a la validez del contrato, ¿sí? Ni a ninguna de las cláusulas si son válidas o no, no se mete en eso. ¿Sí? Por lo tanto, acá también sí necesariamente tenemos que ir al derecho aplicable, lo mismo que con el modo de transferir la propiedad de la mercadería. No se va a meter en eso. ¿Sí? Bueno, esto es una cuestión que depende, ahí sí hay mucha diferencia, como puede haber mucha diferencia entre los países, entonces dice, bueno, esto se rige por el derecho aplicable a ese contrato y no voy a establecer, si bien es una obligación del vendedor transferir la propiedad, cómo se transmite la propiedad, no me meto, no se mete la convención. La responsabilidad del vendedor, tampoco por muerte o lesiones corporales que puedan producir las mercaderías a terceros, tampoco se mete. Cosa que, digamos, nosotros si tenemos una mirada, miramos nuestra legislación, lo podríamos incluir dentro de lo que es el derecho del consumidor, esa extensión de responsabilidad, con lo cual acá tampoco se mete la convención. Entonces, yendo particularmente a la formación y perfeccionamiento del contrato, como les decía antes, es muy poco probable que nosotros veamos un contrato formal de compraventa. ¿Sí? En la mayoría de los casos, salvo excepciones en los cuales podríamos decir, bueno, es necesario porque las particularidades de ese contrato, porque es un contrato de larga duración y bueno, sea necesario, bueno, lo hagan, es bastante raro ver un contrato entre pequeñas y medianas empresas, también por la dinámica de comercial que tienen las empresas, es formalizar contratos. Y el contrato se formaliza a través de lo que nosotros también estamos acostumbrados a ver, que es eh, la, la, oferta y la aceptación. Digamos. En, nuestro, en nuestra parte general de contratos, está de la misma manera, digamos, regulado. ¿Sí? Bueno, ¿qué es? Si bien por ahí difiere en el concepto de la oferta. Para la convención, la oferta es una propuesta de realizar un contrato. Y por lo tanto, esa oferta puede venir tanto del comprador como del vendedor. ¿Sí? Y a veces suele plasmarse en algún instrumento que puede ser una factura pro forma o un presupuesto o incluso en una orden de compra. Hemos visto que en algunos casos, cuando el comprador es una parte o una empresa importante o una empresa que tiene diversas regulaciones públicas, el que hace el contrato, el que hace la oferta y lo hace a través de una orden de compra, la hace el comprador y no el vendedor. Aunque en la mayoría de los casos, ¿sí? Veamos que es el vendedor el que formaliza o el que confecciona la oferta, donde pone todas sus condiciones. O sea, básicamente lo que tiene que estar en la oferta son todas las condiciones por las cuales está dispuesto a contratar. Y ese va a ser nuestro contrato, ese va a ser el instrumento que nosotros seguramente tengamos que ver para ver cuáles son esas condiciones de ese contrato. Vamos a tener que ir a ese instrumento. ¿Sí? Y lo mismo que hace nuestro código, dice el contrato se perfecciona a través de la aceptación de la oferta. Cuando el otro acepta, ahí se formalizó el contrato, se perfeccionó y a partir de ahí comienzan las obligaciones y derechos de cada una de las partes conforme a los contratos. Entonces, existe después algunas otras regulaciones, algunas regulaciones que hoy han quedado un poquito, digamos, en desuso. Teniendo en cuenta que es una convención de la década, del principio
principios de los 80 y que ha tenido seguramente miras, una forma de comercializar anterior a esa década, todavía pensaba en una formación del contrato donde se estaban enviando cartas por correo, ¿no? Entonces habla por ahí retiro de la oferta, retiro de la aceptación, que hoy no tiene mucha aplicación práctica por la inmediatez en la comunicación. O sea, la oferta, normalmente tanto el retiro de la oferta como de la aceptación de que habla la convención, hacen alusión más a la posibilidad de retirar antes de que el destinatario de esa oferta o de esa aceptación conozca el contenido de esa oferta o aceptación. Es decir, enviar el retiro por un medio más rápido por el cual hice la oferta o por el cual hice la aceptación. Cosa que hoy es improbable, porque hoy, como llega por correo, me llega de manera inmediata, ¿sí? O incluso en la década del 90, donde se puso muy, de mucho uso el fax, eso ya había quedado prácticamente en desuso. Con lo cual hoy el retiro y esto no tiene mucha aplicación práctica. Sí, respecto a la revocación de la oferta tiene que ver también con el contenido de la oferta. O sea, poder revocar la oferta es decir, bueno, yo estoy dispuesto a mantener por un tiempo esa oferta y después la quiero, eh, digamos, dejar sin efecto, para que el otro no me la pueda aceptar. La revocación solamente puede tener lugar si antes de que el otro me la acepte, porque si el otro ya me la aceptó, el contrato ya se perfeccionó y no cabría la posibilidad de revocación. Eso, eso es porque está abierta la oferta y el otro puede aceptarla en cualquier momento y entonces ahora vamos a ver algo, un elemento que yo puedo evitar tener que estar revocando las ofertas abiertas, que es el plazo de validez, que ahora vamos a ver en el contenido. Más allá de esto, otra cosa que tiene por ahí una particularidad de esta convención es cuando habla de la contraoferta, es decir, de la modificación del contenido de algo de esa oferta originaria que se lo modifica al destinatario. Y ese destinatario le modifica algo y en principio, como nosotros también tenemos bastante claro que el silencio no produce ningún efecto jurídico, en general, pero hay un caso en el cual la convención sí le otorga efecto jurídico al silencio. En el caso de la contraoferta, que es cuando esa, esa contraoferta, esa modificación de la oferta originaria, tiene una modificación que no es sustancial. Y esa modificación que no es sustancial, respecto a esa modificación no sustancial, el oferente originario no hace ninguna, no contesta o no comunica nada. Entonces podría llegar a perfeccionar el contrato. Esto puede ser muy discutible porque es muy amplio. Cuando es una cosa esencial del contrato, hay que verlo en cada caso particular. Cuando esa condición es esencial y cuando no. Más allá de eso, que puede haber alguna discusión, hay en ese artículo de la Convención lo que establece la Convención y deja, digamos, de la discusión de lado, algunas cosas que sí considera que son sustanciales, que son las que nosotros podemos, por sentido común, determinar. Bueno, si me cambia el precio, si me cambia el modo de transferir el riesgo, si me cambian las obligaciones, obviamente son. Incluso si me incluye o me modifica una cláusula de solución de controversia. En esos casos, obviamente, tiene que tener una aceptación expresa o tácita, pero tiene que haber una aceptación. ¿Sí? En materia de oferta, hay una reserva que hace la Argentina al momento de adherir a la convención, que en principio cualquier oferta o modificación del contrato establece que debe hacer por escrito. O sea, no permite que tanto las ofertas como las aceptaciones o las modificaciones de mutuo acuerdo, ¿sí?, sean hechas de manera verbal. Es la única que también otros países han hecho la misma reserva. O sea, siempre tendríamos que ver cuáles son las reservas que hacen países
y que son reservas permitidas por la convención. En el caso nosotros tenemos una sola, que es esta, la necesidad de hacer tanto las ofertas o las aceptaciones por escrito. En la práctica, normalmente cómo se hace la aceptación. Normalmente la aceptación es la oferta de vuelta o expresamente diciendo que acepta la oferta del número tanto, de fecha tanto, o directamente firmándola. En una época se acompañaba de la oferta firmada y aceptada, diciendo acepto o algún modo. También la convención permite que se pueda aceptar a través de un acto, o sea, no algo, sería una especie de, digamos, de aceptación tácita, que es, que es el tema ¿cómo es? De un acto que puede ser pagar la mercadería o entregar la mercadería. Sí, Robert. ¿Qué tal? Sí. Bueno, saludos a todos, buenos días a todos o ya buenas tardes. Quería preguntarte, Gustavo, ¿jugaría acá la cuestión de la aceptación de la oferta, la aceptación implícita? Sí, porque la permite la convención porque dice que se puede aceptar o eh, pagando, por ejemplo, si supongamos un ejemplo clásico, ¿no? Puede ser que la condición sea pago anticipado. Entonces, yo puedo no aceptar expresamente la oferta, pero puedo realizar el pago anticipado. Hago el pago y eso implica asentimiento de la oferta, digamos. O, por ejemplo, abrir una carta de crédito, si la condición era abrir una carta de crédito y yo abrí una carta de crédito, estaría aceptando la oferta aunque no diga nada. ¿Sí? Sería una manera de implícitamente hacerlo. Eso sí se permite. Lo mismo que si la entrega era anticipada, entonces yo entregué la mercadería, marqué la mercadería, y aunque no haya dicho nada de la aceptación. O sea que me va a permitir, digamos, es probable que según el medio de pago, si bien el consejo que podemos dar nosotros es que siempre se haga por escrito, más allá del acto que requiera este pago, por ejemplo, el pago anticipado o la apertura de una carta de crédito, porque evidentemente eso va, si yo abro una carta de crédito, estoy directamente diciendo que estoy aceptando las condiciones de su parte. Pero no está de más siempre enviar una contestación a eso, sobre todo cuando las ofertas tienen plazo de aceptación, que ahí, o plazo de vigencia. ¿Sí? Eh, entonces, si bien este sistema es el mismo que nosotros conocemos, yo hago hincapié en este silencio que le otorga, el único caso en la convención que le otorga algún efecto jurídico, salvo ese caso que va a ser bastante raro también de ver. En el resto necesito algún acto o algo que demuestre que estoy asentiendo. Eh, con respecto al contenido, si bien la convención es bastante escueta, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué tiene que tener el contenido para que sea oferta y no sea otra cosa? Bueno, más o menos también, digamos, podríamos encontrar cosas bastante similares y nuestro sentido común o de conocimiento de la compra-venta nos llevaría a decir, bueno, sí, esto es razonable, pero dice por ahí nada más que precio, calidad de la mercadería, y alguna, obviamente la descripción de la mercadería y la identificación de las partes. Uno de los problemas que nosotros solemos encontrar en las ofertas, vuelvo a reiterar que los problemas que yo es un poco antojadizo mío y es un poco de lo que nosotros podemos llegar a ver de cuando las empresas tienen algún problema en el cumplimiento y nos traen una oferta, estos son los que nosotros podemos llegar a ver ofertas mal confeccionadas. ¿Sí? Entonces, el problema es que esa oferta es el contrato. Entonces, ¿qué problemas solemos encontrar? Solemos encontrar que hay una incorrecta identificación del comprador o del vendedor. Normalmente, una de las condiciones para que sea una oferta es que las partes estén identificadas. ¿Sí? Si no, dice la convención, igual que nuestro código, dice
Bueno, si no es una simple invitación a ofertar y no es una oferta. Entonces hay que identificar bien quién va a ser el comprador y quién va a ser el vendedor. ¿Cuál es el error que solemos ver? Bueno, ponen su nombre de fantasía, su logo, y no identifican si es una persona jurídica, si es una persona física. No sabemos quién está detrás de ese nombre de fantasía o de esa marca. No sabemos quién es el que está comprando. Ese es uno de los principales problemas, que por ahí la práctica hace que no se muestre la marca que identifica a esa empresa, pero por ahí no sabemos quién es la empresa, que puede ser una persona física o jurídica. ¿Sí? Como dijimos, cualquiera de los dos podría ser comprador, exportador o importador, entonces hay que identificarlo, si no se transforma en una simple invitación a ofertar y deja de ser una oferta. El otro es el detalle incompleto de la mercadería. A veces no se detalla de la manera que vamos a ver ahora, que me parece que es muy importante que no solamente esté una descripción somera de esa mercadería, sino hay cuestiones de la mercadería que hacen a la importancia en el comercio internacional, básicamente. La falta de inclusión de un plazo de validez de la oferta es otra cosa que yo veo que también en algunos casos falta. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque el plazo de validez dentro de la convención tiene obviamente sus ventajas y desventajas. El plazo de validez te ofrece limitar el plazo por el cual el oferente está dispuesto a mantener esas condiciones del contrato, pero al mismo tiempo la desventaja es que la hace irrevocable por ese plazo. Digamos, durante ese plazo yo no puedo revocar la oferta, tengo que esperar. Pero una vez que vence, caduca esa oferta, deja de tener efecto y por lo tanto el otro no me la puede aceptar y no puede perfeccionar el contrato. Entonces, limitar, sobre todo en estos tiempos de inestabilidad económica, donde yo los precios, si bien puede haber cierta estabilidad en precios dolarizados, el plazo de validez debe ser una herramienta importante, porque si bien yo no puedo revocar en ese plazo yo lo puedo limitar y tener que estar evitando que si no hubiese un plazo de validez, yo cuando quiero dejar de estar obligado, tendría que ponerme digamos, tendría que ir revocando las ofertas para no dejarlas abiertas. Entonces, el plazo de validez me parece que es muy, muy importante colocar. Bueno, otro problema que casi nunca hay, seguro, son muy pocas veces hemos tenido la posibilidad de ver cláusulas de solución de controversias y derecho aplicable. A veces no lo encontramos, bueno, sabemos que esto es una cuestión también difícil de negociar. Si una cosa es negociar el precio, la mercadería, la cantidad y otras cosas, y otra cosa es el tema de solución de controversias. Que lógicamente esto requiere de un conocimiento un poco mayor, requiere de un abogado para esto, no lo va a hacer en la empresa, y es un tema conflictivo de tomar con la contraparte del contrato, con lo cual en la mayoría de los casos no está, y cuando está impuesta por una de las partes, y en muchos casos ni siquiera se dan cuenta de que está ahí. ¿Sí? Hemos visto situaciones en las cuales no había advertido que existía una cláusula de este tipo. Y obviamente ausencia de estipulación de rescisión o resolución de contrato, que también son bastante difíciles de ver. Vamos un poquito a qué pongo adentro, ¿no? ¿Qué voy a poner adentro en esta oferta? Y eso es lo que me parece, algunas cosas voy a tocar. Uno podría saber, bueno, que en una oferta qué podría tomar y qué podría colocar. Pero algunas cuestiones así muy, muy puntuales, ¿sí? Para no hacerlo tan extenso. Lógicamente que pide una descripción la comisión, diga, descríbame. Ahora, ¿qué es hacer una descripción detallada? Bueno, en algunos casos es muy necesario poner la aplicación o el uso o el destino que tienen esas mercaderías, cuando el uso no es el ordinario que tienen las cosas. ¿Sí? Pero si tiene un uso especial o una aplicación especial, esa mercadería debería estar en una oferta. Porque el que recibe después tiene que ver si cumple ese uso o esa aplicación para la cual compró esa mercadería. Con lo cual debería estar bien expreso cuál es el uso particular o especial o no ordinario
mercadería, en la aplicación, si tiene un destino determinado, o sea, qué se puede hacer con esa mercadería. Y en muchos casos, establecer la calidad. Hay normas de calidad internacionales que también la mayoría conoce, o aunque sea de nombre las conoce, pueden ser las normas ISO o las normas IRAM en un ámbito local. Digamos, existen normas de calidad y hoy hay cada vez más países que piden el cumplimiento de determinadas normas de calidad. Bueno, para el ingreso de esas mercaderías a sus territorios. Con lo cual, si la mercadería cumple alguna norma o está dentro de las normas estándares de calidad, debería establecerse también ahí, porque puede ser un requisito de ingreso al país del importador. Eh, en algunos casos, decíamos, es necesario certificado, que podríamos certificados que algunos tienen que ver con los sanitarios, pero a veces tienen que ver con algunos certificados muy específicos, como son los alimentos que son enviados digamos, de costumbres judías o árabes. Bueno, hay un montón de certificados de inocuidad que bueno, algunos periodistas más habituados a esto, pero se ve mucho en carnes, por ejemplo. Y algún otro producto que tenga estos certificados son bastante también raros de ver. Si esto fuese una condición, bueno, debería también estar así. Eh, la otra tiene que ver con la denominación técnica. Como dijimos la vez pasada, la posición arancelaria hoy tiene una importancia muy grande. Sí, Roberto. Estás muteado, me parece. Estoy silenciado, estoy silenciado. Quería hacer una aclaración respecto a los certificados que mencionaste antes, Sí. porque si bien antes se hablaba de las ISO 9000 y de las ISO 14000, de acuerdo al mercado de destino, las certificaciones son más o menos exigentes que, por ejemplo, no es lo mismo vender mercaderías de origen alimentario a la Unión Europea que venderlas a países de América del Sur o África o algunos lugares de Asia. En los lugares de mayores exigencias, ahora esos certificados de los que hablaste, habría que agregarle, por ejemplo, que se están requiriendo ya en la Unión Europea los certificados de que el producto es orgánico, por ejemplo, es uno de los certificados que se está requiriendo, y lo que está totalmente ahora en uso en la Unión Europea es el de la huella de carbono. Es decir, que mientras menos contaminación haya producido o haya generado el producto que ingresa a la Unión Europea, más posibilidades de ser comercializados tiene. Incluso en algunos productos se permite hasta 800 gramos de contaminación, y cuando esos 800 gramos se superan, bueno, evidentemente la mercadería tiene serias dificultades para ingresar. Por eso quería mencionarlo, que ya esos certificados como de ISO 9000 o en materia de, de exportación de carne o de kosher o halal, si bien siguen existiendo, ahora toda la cuestión pasa por la huella de carbono, ¿no? Es un detalle para tener en cuenta, porque no cualquier exportador está en condiciones de cumplir con esas certificaciones del país de destino, ¿no? Quería agregar eso como un hecho. Sí, fíjate que eso es muy actual, eso es de ahora, digamos, es casi las exigencias esas son. Eso hace que nos limite un poco los mercados a los que podemos acceder, y creo que cada vez va a ser más fuerte esto. Por eso las empresas hoy cada vez tienen que más estar actualizarse en materia de este tipo de certificaciones, ¿no? Que cada vez es más difícil. Sí, porque, bueno,
llegar a eso implica unos costos elevados y bien, también hay que ser realistas de lo que el país puede producir, que si bien en algunas cuestiones es realmente para destacar lo que produce Argentina, mayoritariamente no estamos preparados para exportar a países del primer mundo, ¿no? Muy difícil hacerlo y más con estas exigencias de certificaciones en el mercado de destino, ¿no? Por eso creo, hablando de comercio exterior en general, porque a veces a los abogados nos suelen preguntar qué sería más conveniente o a qué mercado uno debería apuntar para poder realizar compraventas internacionales. Y bueno, la experiencia demuestra que para las empresas que recién comienzan con la actividad exportadora, hay que vender normalmente o convenientemente en los países próximos, es decir, en los que forman parte del Mercosur o digamos que de México para abajo, ¿no? Porque pretender eh, acercarse o tener nichos en mercados de destino de América del Norte o de Unión Europea para empresas argentinas que no son commodity es muy difícil. Por eso como una acotación, porque por allí nos preguntan y a dónde se puede exportar. Y bueno, eh, normalmente la gente o el empresario quiere exportar al mercado donde hay mayor cantidad de consumidores y eso no implica necesariamente que tenga éxito en su exportación y es que más, ni siquiera pueda llegar a cumplir con los requerimientos del mercado al que nosotros pretendemos ingresar, ¿no? Solo eso. Bien, decíamos la posición técnica, que algo habíamos hablado de la posición arancelaria la vez pasada, da 6 dígitos que de manera universal tenemos para clasificar y identificar la marcaría. Nos parece muy importante porque también a la contraparte le permite hacer su propia, primero identificar bien la mercadería, pero después hacer su propia evaluación en su propio mercado. Digamos. Hoy la posición no solamente me indica sirve para la declaración aduanera, para indicarme los tributos, la intervención y todo lo que necesita para el proceso aduanero, sino también la parte comercial, o sea, las estadísticas comerciales se basan mucho en la posición arancelaria. Entonces, tener la posición arancelaria me permite también estar hablando, tener el mismo idioma en cuanto a qué consideramos esa marginalidad que es en el universo de mercaderías que pueden ser clasificables individualizadas. Entonces, siempre colocarla en la oferta es una cuestión importante. Obviamente, si la denominación tiene una marca o una marca comercial que identifica esa marquería, porque eso puede tener un problema en el país del importador, si esa marca ya está registrada por otro, y entonces después no se puede comercializar con esa marca, o sea, que conozca la marca con la que va a ingresar, si es que es interesante, porque la mayoría de los exportadores no registra su marca en el lugar de destino. Entonces, es probable que esa marca después tenga un problema al ingresar al país de importación. Entonces, bueno, hay que poner si va a ir con alguna marca determinada, obviamente cuál va a ser el origen. El origen tiene mucho que ver con los acuerdos comerciales que se hagan, si se puede determinar el origen, y obviamente de dónde va a proceder esa materia, de dónde voy a embarcar con destino final esa materia. Otras cuestiones por ahí, bueno, esto tiene que ver más con un proceso incluso de cotización previo, o sea, a veces se puede evitar o establecer cantidades fijas, pero poner cantidades máximas o mínimas y eventuales tolerancias en más o en menos para que haga el pedido. Pero normalmente esto no suele estar en las ofertas, sino suele estar en las cotizaciones previas o en las negociaciones previas a formalizar la oferta. Pero bueno, es algo que podría estar dentro de la oferta.
Sí, me parece importante el tema de la descripción de los envases y los embalajes. ¿Sí? Como recién decía Roberto con respecto de las normas de, de huella de carbono y bueno, toda esta cuestión de estas normas ahora del medio ambiente, las normas de calidad referidas al medio, o relacionadas con el medio ambiente, hay un montón de normas que establecen los países en función de el envase, digamos, aquello que va a contener el producto que voy a exportar, y el embalaje que, digamos, es necesario para transportar esa mercadería. Entonces no es lo mismo, y si viene en plástico, seguramente que si viene en plástico va a tener un montón de regulaciones. No es lo mismo que si viene en vidrio, en botella, en lata o en una caja de madera. ¿Sí? Todas estas cuestiones que a veces parecen superfluas tienen que no se relacionan directamente con el producto, pero sí tienen que ver con ese packaging que realizan las empresas, tiene que estar declarado porque el importador o el comprador debe conocer si ese envase o ese embalaje cumple las condiciones de su mercado de ingreso o si necesita pedir que le cambien ese embalaje o ese envase. ¿Sí? Entonces es muy importante que esté ahí determinado. Eh, Te permito sí, agregar sí, algo al respecto, con respecto a embalajes. Los pallets que se utilizan para el transporte de la mercadería, para acomodar la mercadería dentro de los contenedores, la madera no tiene las mismas características. El pallet que se utiliza para o para exportar a Mercosur que el pallet que se utiliza para exportar al resto del mundo. Las certificaciones de la madera son distintas. Las exigencias que son extra Mercosur con respecto a los pales son mucho más severas en cuanto a que esa madera tiene que tener determinado tratamiento para que no genere ningún tipo de contaminación ni genere ningún tipo de microorganismo, ¿no? Así que fíjense la importancia que tiene la cuestión que está relacionada con el conocimiento del embalaje o del pallet que se debe utilizar para la exportación de un producto al exterior, ¿no? Lo que dice Gustavo, de conformidad a lo que exige el mercado de ingreso de destino, ¿no? hoy las empresas de transporte manejan esta información y están, digamos, en conocimiento de eso y es muy probable que sean ellas las que exijan después para poder embarcar esa mercadería, pero en algunos casos, como decía Roberto, bueno, eso puede pasar de largo y tener un problema al ingresar al país de exportación. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, aspectos otros que tienen que ver con las relacionadas con la mercadería, esto es muy genérico, bueno, hay veces que se otorgan garantías, a veces que la mercadería no es solamente la mercadería, sino es la instalación y puesta en marcha en destino. Había una empresa acá en la región que vendía silos, por ejemplo, vendía silos, pero no te vendía solamente el silo, sino que además instalaba y iba, llevaba al técnico, lo ponía en marcha y la dejaba andando. Bueno, todas estas cuestiones que pueden estar o no de acuerdo a la diversidad de materias que hay, el servicio de postventa, obviamente, que no es para todas las mercaderías, el cumplimiento de requisitos de origen, como decíamos recién. Muchas veces la compraventa se realiza en base a muestras, ¿sí? Que previamente fueron entregadas o fueron dadas para que pudiera el comprador tener un conocimiento de esa mercadería. Como decíamos también, acá puede haber licencia de marca, licencia de patentes, varias cosas en el medio que pueden ser necesarias de conocimiento para el comprador. Con respecto al precio, bueno, hay algunas cosas que uno dice, bueno, el precio eh, es lógico que debería estar bien detallado. Lo ideal es, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlos en letras y números, pero también poner el precio unitario y
total y hacer las diferencias. A veces el precio involucra, entre otras cosas, el flete y el seguro. Entonces, en esa división del precio hay que bien destacar una cuestión no solamente práctica, de después que va a tener influencia en la declaración aduanera. Entonces, saber bien en concreto cuánto es la unidad por la cual se vende, y después poner unitariamente, digamos, cada unidad por la cual uno está ofreciendo el precio, y después distinguir los distintos conceptos que llevan al precio final por el cual el vendedor factura, incluso ponerlo por separado, porque esos son conceptos que después el despachante tiene que tener en cuenta al momento de establecer la base imponible de los tributos. Entonces, saber si está dentro, si no está dentro el flete o el seguro, o los distintos elementos que tienen que tener en cuenta para la base imponible. Por eso es bien que esté bien detallado cada cosa. Importante, el Incoterm no está relacionado con el precio, con lo cual después algo vamos a ver sobre el Incoterm. Términos que hoy se utilizan para poder unificar obligaciones, responsabilidades, transferencia de riesgo y costos. Bueno, obviamente la moneda de transacción, ¿no? También puse ahí pagos periódicos o diferidos, porque puede haber diferimientos que tienen que ver más que nada con medios de pago que utilicemos. Y la moneda de transacción. Obviamente especificar bien si es dólar estadounidense. Hoy tenemos, si bien la mayoría de las operaciones se hacen con monedas que tienen transacción internacional, hoy tenemos sistemas de pagos locales, en el caso nuestro con Brasil, con Uruguay, creo que también con Paraguay, donde podemos cotizar en nuestras monedas locales. Con lo cual, por un sistema de intercambio de los bancos centrales, permite que los países coticen en sus propias monedas, siendo que nuestras monedas no son una moneda de transacción internacional. Entonces, la mayoría las veremos en dólares o a veces en euros, pero muy raramente vamos a ver, también por un poco de desconocimiento de que se puede hacer una transacción, por ejemplo, con un brasileño en pesos o en reales. ¿Sí? Pero bueno, existe un sistema de pagos convenido con bancos centrales que me permite también hacerlo en otras transacciones. Bueno, algunos que tengan que ver con el descuento, si es más genérico, si hay financiamiento, si hay un precio de referencia, o esto no es tampoco tan usual. Pero bueno, puede estar ahí. Cuando metemos el medio de pago, decíamos que el instrumento, a veces el medio de pago tiene que ver, tenemos medios de pago que son muy característicos del comercio internacional y que están relacionados más que nada con así como la Cámara de Comercio Internacional hizo los 5 TARS para los compradores y vendedores, normativizó o sistematizó usos y costumbres respecto a pagos internacionales, y que hoy los bancos utilizan. Pero más allá de instrumentos, o sea, una cosa es determinar si obviamente la operación es a contado o a plazo, cosa que hoy tendríamos que tener, o mejor dicho, tendríamos que tener muy en claro la parte cambiaria, los efectos de poder determinar si nosotros podemos hacer un pago de contado o si podemos hacer un pago a plazo y a qué tiempo. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el régimen cambiario interno que tenemos. Es muy importante establecer cómo va a ser esa operación, y el medio de pago que vamos a utilizar. Básicamente, si vamos a utilizar un crédito documentario o una orden de pago, normalmente son los bancos que asesoran no en el medio de pago a utilizar, sino que es una conveniencia más comercial, sino teniendo en cuenta la mayor seguridad que nos puede dar de cobrar una exportación. ¿Sí? Hoy el costo a veces bancario un poco saca a las empresas, o son renuentes a tener cartas de crédito, que son las que más seguridad nos dan, porque nos asegura el pago por parte de una entidad bancaria, pero ahí la mayoría de muchos órdenes de pago simple, que sería el equivalente a una transferencia bancaria a nivel local. Es probable que en algunos casos
existan otros gastos relacionados con el pago, ¿sí? Obviamente acá hay comisiones bancarias, puede haber alguna cuestión relacionada con la intervención de los consulados, o algún gasto que puede haber por una póliza de crédito de la exportación, hoy que también está un poco más en boga, es decir, cómo se distribuyen los gastos bancarios. Normalmente cada operador que pone o se hace cargo de los gastos bancarios de la intervención que tiene con su banco, ¿no? Pero bueno, puede ser una cuestión a establecer ahí en la oferta. Hay un aspecto que está relacionado con los documentos. Dijimos, hay documentos que salen de lo normal de una compraventa local, como, bueno, hay certificados que son habituales que no necesitan ponerlos. Efectivamente, una factura es un documento habitual, eh, el documento de transporte es un documento habitual, pero hay otros que por ahí no son tan habituales, ¿no? Fuera de los documentos, como decíamos, los certificados de origen, sanitarios, de calidad, etcétera, todos esos certificados que pueden ser objeto o requeridos por alguna de las partes. Y también, ¿cómo van a llegar esos documentos? La mayoría también está relacionado por usos y costumbres. No se ponen, ¿por qué no se ponen? Porque los usos y costumbres establecen cómo llegan esos documentos. A veces relacionados con el medio de pago a través de la entidad bancaria, y a veces otros originales llegan por correos privados, por algún courier. Rara vez, salvo en el caso de transporte terrestre, puede llegar con el medio de transporte, pero suele llegar por un correo. Eh, el medio de transporte, ¿cómo utilizamos? Si utilizamos, ¿qué vamos a utilizar? Si vamos a usar aéreo, marítimo, o vamos a usar uno multimodal, donde combinemos más de una multimodal o digamos sucesivo. En nuestro vocabulario, digamos, más allá de que aquí contratemos, es probable que en algunos utilicemos más de un transporte internacional, ¿sí? Entonces, es también muy importante establecer eso. Si podemos poner la compañía de transporte, no es posible, o el agente de carga que debe intervenir. Muy importante los puertos de origen o de carga o de embarque de la mercadería y de destino, y si se puede haber transbordo. En mercaderías manufacturadas es raro que haya transbordo, podría haberlo. La parte del seguro, bueno, la cuestión relacionada con el seguro está muy relacionada con el Incoterm. Algunos Incoterm me piden alguna cobertura mínima o alguna cobertura máxima. Bueno, eso depende también mucho de Incoterm, y los seguros hoy son expedidos o otorgados por compañías internacionales que están en todos lados, pero que se dedican exclusivamente al seguro de mercaderías internacionales, que cubre básicamente los riesgos de transporte. Pero en algunos casos, así como nosotros tenemos diversidad de riesgos, acá en materia de seguros también existe diversidad de cláusulas de contratación que cubren determinados riesgos y otros que yo puedo cubrir otros riesgos. El Incoterm me va a pedir a un seguro mínimo o algún seguro determinado, pero si por lo tanto no sería directamente, digamos, poner qué tipo de seguro requiero, pero en aquellos casos en que quiera modificar el mínimo que me pide el Incoterm, bueno, debería ponerlo en la oferta. Pero los usos y costumbres hacen que utilicemos el que me solicita el Incoterm. Algunos que tienen que ver con la entrega. Bueno, de acá les marco dos importantes. Poner el lugar de entrega, que va a estar muy relacionado también con el Incoterm, pero el lugar de entrega es el lugar donde yo voy a transferir el riesgo del vendedor al comprador. Por lo cual, el lugar de entrega es muy importante, porque también es el punto donde yo voy a tener que contratar el seguro. ¿Sí? Por lo cual, el lugar de entrega es muy especial, que muchas veces se deja después librado a lo que se determine con el transporte. Pero debería estar en la oferta, lo mismo que el plazo de entrega. Si bien el plazo de entrega se recomienda nunca hacerlo en forma precisa, porque
depende de muchos factores que son a veces ajenos al vendedor, como pueden ser paros de un puerto, o retraso del buque, retraso de la aeronave, que no se puede entregar, que no haya bodega, que no haya lugar, digamos, un montón de factores que inciden en ese plazo de entrega. Lo ideal es poner un plazo tentativo, ¿sí? O entre fechas y fechas, cosa de que tener un margen y no incumplir por la falta de entrega en tiempo, ¿sí? Algunos contratos, muy pocos hemos visto algunos casos de multas por incumplimiento, pero en general no suele verse. Este, los dos, digamos, más importantes a poner dentro de la oferta son el lugar y el plazo. ¿Sí? Y el plazo. Yendo un poquito a Incoterms, Incoterms, para los que no están por ahí muy al tanto, los Incoterms son unos términos comerciales internacionales que hoy es imposible hacer el comercio exterior sin estos términos, que son normas privadas, por lo tanto son consensualmente incorporadas a los contratos, no son obligatorias, no son normas legislativas. Es una sistematización de usos y costumbres, lo que nos facilita tener que estar redactando cláusulas en cada contrato, ¿sí? Entonces, los Incoterms están para facilitar la determinación de determinadas cosas que vamos a ver, pero que son los aspectos que regula o que considera, como son las obligaciones de las partes en relación con la entrega de la mercadería, o sea, a dónde tengo que entregar, si entrego en origen, si entrego en destino, qué obligaciones tengo como consecuencia de esa entrega, la transferencia del riesgo, de ese riesgo que va a tener la mercadería durante el transporte, ¿sí? El riesgo de que se pierda, se deteriore, pase con la mercadería, los gastos y costos que incluye ese precio de venta, por eso está relacionado, recién decíamos, con el precio, porque si yo tengo un Incoterm, voy a saber si en ese precio me está incluyendo, por ejemplo, el transporte, hasta dónde, o el seguro, si me lo incluye, si no me lo incluye, ¿sí? Entonces, me va a determinar un montón de cosas. Trámite, y después otra cosa que me va a determinar son los trámites y los documentos necesarios para hacer la parte aduanera, para hacer el despacho de la mercadería. Estas cuatro cosas son muy importantes porque me regulan de manera bastante precisa las obligaciones de cada uno. Obviamente que los Incoterms no los podemos tener aislados, sino que necesariamente lo tenemos que ver con los otros contratos periféricos, digamos, es decir, es una regla que también se conoce como cláusula de venta, de un contrato de compraventa, pero que está indirectamente relacionado con otros, como el crédito comentario, el contrato de seguro, el contrato de transporte, que son periféricos y que se relacionan con el Incoterm que vamos a usar o que vamos a elegir. ¿Por qué decimos que vamos a elegir? Porque, bueno, las condiciones del contrato están delimitadas por el Incoterm, los requisitos del crédito documentario que va a depender de cuál es la obligación de transporte que yo tenga, entre otras cosas, y lo mismo las condiciones de seguro. O sea que todos están relacionados de alguna manera. Sí, yo veo la estructura, cómo son estas reglas. Bueno, hace como un espejito donde pone de un lado las obligaciones del vendedor y del otro lado las obligaciones del comprador. Y establece ciertos capítulos que son iguales en cada uno de esos términos, de esos términos, de estas tres siglas que vamos a ver. Entonces, lo que me hace es dividir y poner de un lado las obligaciones de un lado como los derechos y del otro, o las obligaciones respecto a la transmisión de riesgo, a la entrega de la mercadería, del otro lado de la recepción, el transporte, el seguro, los documentos. Es decir, me da un detalle punto por punto, así está estructurada las reglas, de manera que yo puedo ubicar cada obligación perfectamente en cada una de las reglas. Lógicamente es muy largo el Incoterm, por eso reducimos un poco y más o menos para que tengan una idea. Después si alguien quiere profundizar, bueno, le podemos dar creo que una publicación digital de los Incoterms, donde los divide básicamente en dos. Son 11 términos que están
divididos según el transporte, si el transporte es marítimo, vías navegables, tenemos 4, y del otro lado tenemos el resto los que sirven para cualquier medio de transporte. Esa es uno se puede usar solamente para transporte marítimo y vías navegables, y el resto solamente se puede utilizar para exclusivamente para multimodal o incluso eh, para mercadería que va en contenedores, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco aún cuando el contenedor, por el único lugar que vaya, sea arriba de un barco, eh, deberíamos usar siempre el multimodal. Y el de transporte marítimo, el transporte marítimo, dejarlo exclusivamente para las cargas generales, o sea, aquellas que no van en contenedores, sino que van arriba del barco, que suelen ser las mercaderías que se llevan a grano. Sí, Liliana. Sí, ¿qué tal? Está tan interesante también saber en qué Incoterm han pactado las partes para después poder llegar a la valoración de la mercadería, porque uno se usa para exportación y otro para la importación, que son diferentes, y poder hacer los ajustes necesarios. Exactamente, muy importante. Bien decís, normalmente para simplificar la cosa uno dice, bueno, en importación lo calculamos sobre el valor CIF y en exportación lo calculamos sobre el valor FOB. ¿Por qué? Porque en el CIF me va a incluir, para la base imponible, me va a incluir el flete y el seguro, ¿sí? Y en el FOB no me lo incluye para calcular los derechos de exportación. Entonces es muy importante porque está relacionado con el precio. Entonces decíamos, hay que usarla, y después si yo utilizo una que tenga, por ejemplo, crédito y seguro, como puede ser el caso del CIF o del CIP, en el caso de multimodales, que son totalmente equivalentes, pero tendría que bien detallar cuáles son esos conceptos. ¿Cuánto estoy pagando de flete? ¿Cuánto estoy pagando de seguro? Eh, para no verlos, algunos tienen que ver más con la entrega que tienen a la izquierda, que es Export, FCA, CPT y SIP. La entrega se produce en origen. Por lo tanto, la transferencia del riesgo también se realiza en origen. O sea, no es cuando llega, sino cuando parte. Yo cumplo mi obligación como vendedor poniéndola en el lugar de origen, un punto de origen, que puede ser un puerto, que puede ser un aeropuerto, una plazoleta de contenedores, etc. En cambio, en las que están el resto para el transporte marítimo, también todas son en origen, el FAS, el FOB, el CFR y el SIM. Todas se producen en origen, mientras que las cláusulas B, que solamente de las multimodales, la entrega se produce en destino. O sea, mi obligación de entrega llega hasta, como vendedor, llega hasta el lugar de destino. A ver, esto lo hice demasiado corto porque habría que analizar cada una de los 5 términos en particular, que son, tendríamos que analizar en cada uno en particular porque me parece que son de alguna manera muy importantes el armado del precio y las cotizaciones que se arman de la oferta, digamos, de la oferta. Decidir después cuál es mejor o no va a depender de muchas cuestiones, pero en función también, para ser esquemáticamente posible, lo más esquemáticamente posible, vemos que en una export es donde menos obligación tiene el vendedor, porque el export me permitiría poner la mercadería en el depósito del vendedor, ¿sí? Y a medida que voy sumando y voy subiendo las cláusulas de, bueno, la obligación del vendedor es mayor, ¿sí? Tengo más obligaciones porque incluso estoy llegando hasta ahí. Entonces, podríamos decir que en algunas, en el export tengo la obligación más mínima de todas, donde yo ahí pongo la disposición del comprador la mercadería y que el vendedor la venga, la retire y haga el despacho de exportación, que es digamos, un Incoterm que no debería ser prácticamente usado porque a ningún comprador le va a interesar comprar bajo esta cláusula donde no existe digamos, ninguna posibilidad
posibilidad de que pueda hacer el despacho de exportación. Lo mismo que en el caso de las obligaciones del vendedor, donde, bueno, acá mi obligación en las cláusulas F, por ejemplo, o en la cláusula C, yo estoy entregando al transportista. ¿Sí? Lo elijo como vendedor, lo elijo, lo pago, en casos lo paga el comprador y en un caso lo paga el vendedor. ¿Sí? Y la diferencia entre CPT, CFR, CIP y CIF es si incluyo o no el seguro. ¿Sí? En todas las cláusulas C hay un transporte, ¿sí? Donde paga el vendedor. Y en el caso de las cláusulas F, el que lo elige y lo paga es el comprador. Es una cuestión también de una cuestión comercial. ¿Sí? Hoy tenemos bastante dificultad en pagar fletes acá en Argentina. ¿Sí? Entonces hoy diría que es complicado cotizar en una cláusula C por la dificultad que tenemos en el pago de los fletes, ¿sí? Por una cuestión cambiaria exclusivamente. Pero bueno, es una cuestión coyuntural del momento. Eh, y bueno, las cláusulas D tienen que ver con, decíamos, la mayor obligación que podemos llegar a tener. Una otra cuestión. Bueno, esto te lo voy a dejar. Es más o menos una manera de poder discernir cada uno de los Incoterms según si la entrega es en origen o en destino. ¿Sí? Entonces, para que lo vean. Y la última partecita que estaba dedicada un poquito más a la obligación de las partes. Acá, bueno, también voy a hacer exclusivamente una cuestión de identificar algunas particularidades. ¿Sí? Porque las obligaciones más o menos las conocemos todas, el vendedor que entrega la mercadería, transmite la propiedad y entrega los documentos. Muy similar a lo que tenemos en el código nuestro. Ya dijimos, transmitir la propiedad no es algo que se meta a la convención, si bien es una obligación, pero no la regula. Y después está el tema de la entrega de las mercaderías, que, a ver, en la entrega de las mercaderías yo voy a hacer alguna cuestión de más práctica, ¿no? ¿Qué podría marcar? Bueno, ya dijimos, tengo un lugar de entrega, ¿sí? Que tenemos que poner en la oferta. Acá, ¿cuál es la característica que tiene en compraventa internacional la entrega? Es que me obliga como accesoria, es decir, mi obligación principal es la entrega, pero tengo una obligación accesoria que es especificarla, si no está especificada, o sea, identificarla y avisar al comprador que expedir la mercadería. ¿Sí? Es una obligación accesoria que me dice, no solamente tenés que entregarla, sino tenés que avisarle que expediste o que entregaste al transportista para que esa mercadería sea transportada. Lo mismo pasa, bueno, contratar el transporte y seguro va a depender del incoterm, si estoy obligado o no. Es una obligación accesoria en la medida que me haya obligado como parte del contrato. Y bueno, el cuándo tiene que ver con el plazo, decíamos ya antes, el plazo, dice, bueno, poner un plazo, en lo ideal dijimos no establecer un plazo en la oferta, por lo cual tener un plazo entre tanto o aproximado, un plazo aproximado, estimado, sin poner una fecha exacta que me pueda originar un incumplimiento de la mercadería. La entrega genera, entre otras cosas, regula, por ejemplo, el tema de la conformidad material o jurídica, que no es más que determinar, por ejemplo, entre otras cosas, que la conformidad material tiene que ver más con la cosa en sí, digamos, si coincide con lo que estaba pactado en su calidad, en su cantidad, digamos, lo que tiene que ver con la conformidad en sí misma de esa mercadería, que sea conforme a lo que está pactado. Y elabora algunas reglas que tienen que ver o establecer cuándo la mercadería es conforme al contrato o cuándo no es conforme al contrato, e incluso en algunos casos equilibrar la responsabilidad del vendedor. Para hacerlo más cortito, yo diría que lo importante de acá, de la conformidad material, es que normalmente
la mercadería no es conforme al contrato cuando no cumple los usos ordinarios para los que sirve la mercadería o el uso especial que teníamos, que dijimos, si esa mercadería tiene un uso especial o particular y era parte del acuerdo, de la compra-venta, entonces no cumple con esa calidad o con ese uso particular. ¿Sí? Eh, y algunos casos que son igual, digamos, no son difíciles de encontrar. Normalmente la liberación de responsabilidad tiene que ver con el conocimiento que tiene el vendedor de que las mercaderías que yo voy a entregar o ignoraba, digamos, que podía entregar son, por ejemplo, si yo no pongo el uso especial, no hice conocer que necesitaba esa mercadería para realizar algo especial o que tengo un uso especial, después no puedo reclamar ese uso especial por falta de conformidad material. Una cuestión de que no era parte del contrato. ¿Sí? Entonces tiene que ver con esas cuestiones normales, digamos, que hacen al rechazo o a la disconformidad por el recibo de la mercadería en las condiciones pactadas. Acá hace una diferenciación entre si esa conformidad debe existir antes de la transferencia de riesgo o después de la transferencia de riesgo. Lo que pasa es que generalmente esa falta de conformidad se va a dar antes de la transferencia del riesgo, aunque en algunos casos se pueda manifestar después de la transferencia del riesgo. Sobre todo cuando yo garantice la durabilidad o la posibilidad de consumirlo durante un tiempo determinado y no se produce. Cuestiones bastante simples que no las voy a tratar en particular porque cualquiera de las va a entender, digamos, no trae mayores complejidades. La entrega de la mercadería está relacionada con una carga que tiene el comprador, que tiene como, digo una carga porque no es una obligación con el otro, es una carga de propio interés. Es decir, uno lo hace para no perder el derecho, que es que cuando uno es comprador tiene que recibir las mercaderías y examinar las mercaderías en el tiempo más breve posible y después poder manifestar esa falta de conformidad para no perder el derecho a invocar o a reclamar algún tipo de indemnización por esa falta de conformidad, por esa mercadería que no es conforme al contrato. Lo que me exige el derecho, esta carga, digamos, de esta convención, es que yo le manifieste y además le diga cuáles son los efectos por los cuales no cumple con lo pactado en el contrato. A ver, bueno, la conformidad jurídica tiene que ver o está relacionado con dos tipos de derechos, digamos. El primero es el derecho de propiedad y el segundo con derechos de propiedad industrial o intelectual, que más que nada tienen que ver con como, digamos, sería el equivalente nuestro a la evicción, donde uno vende con la garantía de que nadie le va a reclamar un derecho de propiedad o un derecho basado en un derecho de propiedad industrial, una patente, una marca o un derecho de autor a ese que compra la mercadería, ¿no? A que está comprando la mercadería. Algo que también nosotros conocemos bastante dentro de nuestro derecho. Algunos que tienen que ver con la entrega de documentos, dijimos en general la entrega de documentos son los usuarios, ¿sí? Los usuarios que tienen dentro del comercio internacional. Factura y documentos de transporte seguramente van a ser usuarios. Pero después están otros que son los que pactamos. ¿Sí? Esa es la obligación de entregar los documentos. Es muy importante el documento de transporte porque al importador le va a permitir, el importador comprador, disponer de esa mercadería. El que le va a permitir hacer despacho, el que le va a permitir acreditar su legitimidad para reclamar la mercadería. Y el cuándo y en dónde, si bien la convención no establece que se pueda aplicar este plazo de cómo se entrega documentos, la práctica hace que los usos y costumbres, eh, como decíamos antes, es lo que fija el modo y cómo se entregan y dónde se entregan los medios según el medio de pago que utilicemos y el transporte de pago que utilicemos. Esto tiene que ver más con los usos y costumbres, con lo cual eh, no requiere mayores problemas. Por ahí puede tener un certificado que no se entregó. Después, las obligaciones del comprador, bueno, tienen las
básicas, no el pago del precio o la recepción de las mercaderías, y las dos cargas que vimos recién, pero el pago del precio o recepción como cualquier control de compra-venta. Muchas de las cosas, dijimos acá, van a estar ligadas a los usos y costumbres, pero acá lo único que les voy a marcar es el tema de, bueno, la determinación del precio no, no, no trae mayores inconvenientes porque la determinación del precio es una condición de la oferta, entonces claramente la oferta va a tener un modo de determinar el precio, por lo tanto la determinación del precio va a estar en esa oferta. Pero acá lo que les voy a marcar es específicamente el tema eh, el tema de la obligación que tengo, a ver, no se lo tan largo, esta de acá. Dentro de las medidas de la obligación de pagar el precio está o me obliga a que el vendedor, perdón, el comprador tenga que o deba tener en cuenta las medidas, debe tener en cuenta todas las medidas para poder efectuar el pago. O sea, está obligado a respetar todas las medidas, porque debe tener en cuenta eso. Esto viene a colación de la normativa cambiaria que hoy tenemos, las restricciones cambiarias que hoy tenemos. Hoy se nos hace muy difícil eh, pensar en pactar un plazo de pagar el precio cuando no sabemos si vamos a poder girar al exterior o no. ¿Sí? Este es un problema que hoy existe en la actualidad y que muy difícil de resolver. ¿Sí? Sabemos que por informaciones de los organismos públicos, hoy los compradores, importadores de Argentina, tienen una deuda comercial que sobrepasa los 40.000 millones de dólares. Es decir, una deuda muy importante que está porque no está pudiendo ser girada pese a que incluso en algunos casos había autorizaciones para girar el exterior y de repente no se está autorizando por la evidente falta de divisas que hay en el país. Entonces, esto es un problema que está surgiendo ahora y que esto me puede originar indirectamente un incumplimiento del contrato sin quererlo, ¿sí? Sin poder tener un modo de justificar ese incumplimiento, porque es una medida interna del país y que no, y que está afectando la relación comercial con el vendedor del exterior, ¿no? Pero bueno, es una obligación que pone específicamente eh, la convención. Y después, bueno, el lugar de pago tampoco, esto tiene que ver más que nada con el pago. Hoy no existe un lugar de pago del precio, existe un banco, ¿sí? Entonces tiene mucha trascendencia, digamos, la relación con el pago del precio. Y la recepción de la mercadería, bueno, no hay, que implica, bueno, precisamente implica lo que nosotros también conocemos de la compraventa común, hacerse cargo de la mercadería, realizar todos aquellos actos para que el vendedor pueda entregar la mercadería. Esto es importante porque, ¿qué actos podría hacer? Por ejemplo, si yo vendo en una condición en la que no tengo que contratar el transporte y se la tengo que entregar al transportista, el comprador necesariamente me tiene que decir a qué transportista le voy a entregar. Entonces, eso puede ser un acto necesario para que yo pueda entregar. Yo no puedo entregar si el comprador, que tiene digamos, que designar al transportista, no me dice cuál es el transporte. Entonces, eso origina un cumplimiento, digamos, no del que tiene que entregar, sino del que tiene que recibir la mercadería. Este, bueno, algunas son cuestiones bastante lineales, ¿no? Las cargas que ya vimos, para examinar. Se las mencioné cuando vimos las obligaciones completas. Bueno, no sé si les quedó, lo hice un poco eh, corto, pero no sé si les quedó alguna duda por ahí, lo hice un poco rápido. Igual esto se los voy a pasar, yo les voy a pasar a los correos que ustedes tienen, que denunciaron ahí, les voy a pasar la presentación anterior, esta, y les voy a pasar la publicación de los 5 tags para que lo vean. Y si alguno por ahí surge en alguna posterioridad alguna duda sobre los tags, porque los notares
largo, tenemos que tener bastante tiempo para desarrollarlo, pero aunque sea tengan una introducción y después, bueno, en cualquier momento, si no es ahora, en otro momento, digamos, podemos volver a tocarlo por pedido de alguno, ¿sí? Así que no hay problema. Yo les voy a mandar la documentación para que tengan más. Bueno, muchas Bueno, gracias. no sé si les quedó alguna duda o rápido. La próxima creo que Diego nos va a hacer una parte de transporte, vamos a ver algo de transporte, así que también les puede interesar esa parte que sale más Bien. de lo estrictamente comercial de compra-venta, y bueno, pero tiene que ver con todos estos contratos que son periféricos a la compra-venta y que bueno, a veces toca ver. Ajá. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, que tengan un buen fin de semana. Fue Nos vemos la muchísima próxima. información. Demasiada, sí, a veces mucho. Yo sé que es Quedé mucho, así como. es como que a veces me ha costado, a ver, la particularidad de esto es que me ha costado que otros institutos puedan intervenir ayudándonos en materia de seguros, medios de pago. Bueno, en realidad cuando yo acudo a los institutos, nadie conoce estas particularidades que tiene comercio Claro. exterior. Si uno va al seguro y los seguros de comercio exterior no los conoce, va a bancario y los medios de pago internacionales no lo conocen. Entonces, bueno, es muy difícil abordar todo en pocos encuentros. La idea era dar, después, bueno, obviamente que durante el año podemos tratar otros temas y si a alguien le interesa, a pedido, digamos. En realidad, como somos pocos los que por ahí nos interesamos en el tema, por ahí prefiero que alguno diga, mira, yo quiero saber esto, quiero especializarme en esto, quiero investigar más en esto, y bueno, se abre Por ejemplo, sí, lo que yo vi con el tema de los medios de pago y los plazos y demás, que hay mucha normativa, pero después al final, que era una de las dudas que yo tenía, claro, hay que ver la legislación cambiaria, porque a lo mejor vos podés pactar un montón de cosas y después no lo podés pagar. exactamente, eso es un problema. Hoy lo tienen los importadores. eh, para el importador es muy difícil establecer un plazo porque uno tiene un plazo legal que dice la norma que hoy venden más mercadería o el tipo de bien, puedes estar pagando a 180 días. ¿Sí? O sea, Ah, hay que prever que algún exportador del exterior me financia a mí 180 días el producto, ¿sí? Cosa que sí, hoy es muy difícil, ¿sí? y sí, Y a veces tengo la posibilidad de, o sea, la empresa tiene el dinero, pero no puede comprar los dólares para girados, ¿sí? No tiene el acceso al mercado. Entonces, por ahí se cumplen los 180 días y lo que está pasando ahora es que desaparece esos 180 días y se lo pasan a 200, 360 días. Entonces, después te golpea el proveedor del exterior y te dice, ¿y cuándo me vas a pagar a mí? Y el de acá le dice, yo no puedo, mira, tengo autorizado y no me venden. Y bueno, ahí ahora lo que ha estado pasando en el último tiempo son los seguros de crédito a la exportación, que toman los proveedores del exterior por si el de acá no le paga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Están venciéndose los pero eso plazos, aumenta los costos también. exactamente, aumenta el costo, porque el seguro ese va a ir ahí matizado en el precio, ¿no? Entonces, ahora están llamando las aseguradoras de crédito del proveedor del exterior diciéndole, ¿por qué no pagan ustedes? Porque no saben si es porque no pueden pagar porque no tienen dinero, porque si están en quiebra o porque... Y el de acá, lo único que le Claro. puede decir es que tiene una norma cambiaria que el Banco Central no le da los dólares. Ujú. Entonces se está acumulando una deuda que, bueno, es peligrosa y que no sé qué va a terminar, ¿sí? Pero se está acumulando una deuda peligrosa. Y lo mismo si somos exportadores. Si nosotros queremos decir, bueno, tengo que cobrar, yo le puedo financiar a uno de afuera a 180 días. Y depende, porque si la norma cambia y me dice que yo tengo que liquidar divisas en 30 días, no le puedo dar 180. Me tienen que pagar 30 porque tengo que ingresar las divisas en 30 días. Entonces, la normativa cambiaria está siendo un problema
también de estudio para nosotros, porque Claro, está también permanentemente cambiando. al Es una exportador le van a pagar un tipo de cambio oficial, entonces para vender la mercadería fuera por ahí no le conviene, no le está conviniendo. exacta, Le sí, conviene más volcarlo al mercado interno donde exacto, un dólar está cotizando el 1000 y afuera exactamente. 400 y algo. Entonces no es competitivo para él. Bueno, ayer o antes de ayer, todavía no hay, sinceramente no alcancé a leer, pero salió una norma cambiaria nueva, como ven casi todos los días, abro el correo y tengo norma cambiaria, es muy, muy estresante esto, pero salió una norma en la cual el 70% lo van a poder conservar en dólares, si mal no recuerdo, y un porcentaje, creo que es el 30%, lo tienen que ingresar a las divisas. O un porcentaje, no me acuerdo cómo es. Porque la verdad no lo leí. Es nuevita de hacer o de antes de eso. Este, que hay que ver esto, es decir, que esto estaría permitiendo al exportador no liquidar la total divisa, porque lo que decía Liliana, bueno, me lo está cotizando a 360, ¿no? Y Sí. yo después quiero comprar insumos y no los puedo comprar hasta no sé cuánto, si los tengo que importar. Y le conviene más a colocar su mercado interno por el proceso inflacionario que hay adentro y no estar percibiendo un dólar totalmente que no condice con la realidad. Entonces está pasando eso. Bueno, creo que la norma que se trató de sacar es para incentivar a la exportación, porque el exportador le interesa vender al exterior. Porque si te la van a dar un dólar que no tiene correlación con la economía, bueno, evidentemente el dólar no deja de ser un bien más, ¿no? Ujú. Ese es el problema que tienen ahora. Muy difícil para nosotros, sinceramente, tomar una decisión de qué hacer. Podemos evaluar y después qué hacemos. Bueno, creo que tenemos pocas herramientas para solucionar esto a nivel más o menos inmediato. ¿Sí? No hay, porque por más que hiciéramos amparo, no hay dólares. Entonces no nos van No, a vender. Y evidentemente es muy difícil desde el punto de vista jurídico darle una solución a nuestros clientes. Es complicado. Más allá de que tengamos que estar leyendo todos los días norma, hay cosas que evidentemente no vamos a poder solucionar. La impresión, o por ahora. Este, claro, eh, Veremos qué pasa en el transcurso. sí. Así es. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Bueno, doctor. no, gracias a muchísimas gracias. ustedes. Muy linda Eh, la charla. bueno, nos encontramos la próxima. Hasta el Bueno, próximo viernes.